Arriola, Buenas noches, profesora, presente. Arriola, buenas noches. Arriola, una inquietud. Eh, Dígame. Usted no ha enviado el trabajo del video ni tampoco la práctica. El video sí lo he enviado, profesora, pero creo que le he enviado su correo mal. Lo voy a reenviar entonces. Ya, la práctica no la he hecho en todo caso. Gracias. A la práctica no podía ingresar. Barrientos, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Cabral, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Cayusani, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Carrasco, Daniel, Buenas noches, profesora. Presente. gracias. Los cambios alimenticios David, pueden alterar tu Karina. intestino en las vacaciones. Fortalece tus Buenas defensas. noches, profesora presente. Gracias. Durán, Durán Buenas Vaca, noches. Buenas noches, profesora, presente. gracias. Herrera López, Me llamo... Herrera López no viene participando, ¿verdad? Ha reservado su matrícula, profesora. Buenas Perfecto. noches. Ya. Guamán, Richard Guamán. Gracias. Guamán William. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Huasco. Jenny. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Malki. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Marín. Buenas noches, profesora, presente. Mego. Buenas noches, profesora presente. También se comporta de esta manera o hace esto. ¿Alguien está con su micro prendido, por favor? Milla. Milla también no está participando, ¿no? Buenas noches, profesora. Milla. Sí, profesora. Buenas noches. Milla, usted tampoco, en una evaluación de entrada, que no es una evaluación, sino prácticamente conocer cómo estaban, no tengo acá ningún registro suyo, del video tampoco, de la práctica tampoco. Sí, profesora. Sí, justo ahora voy a justificar mis inasistencias, que he tenido unos inconvenientes en el trabajo. Ya me comunico con usted para poder regularizar eso, profesora. Le voy a pedir por favor. Gracias. Gracias. Montenegro. Buenas noches, profesora presente. Gracias. Nunayaye. Profesora, buenas noches, presente. Nunayaye, igual. Sí, Focori. profesora, estaba teniendo unos inconvenientes, pero voy a regularizar. Perfecto. Focori. Profesora, buenas noches. Presente. Gracias. Cifuentes. Buenas noches, profesora presente. Gracias. Simón. Buenas noches, profesora presente. Turpo. Presente, profesora, buenas noches. Urbano. Presente, profesora. Villarrubia. Presente, profesora. Buenas noches. Villaseca. Villaseca. Edward, gracias. Gracias.
Bien, antes de continuar la clase, hacer algunos comentarios sobre la práctica, que ya les registraré la nota en el aplicativo, pero sí debo hacer algunas precisiones. Cuando hablábamos lo referente a identificación, nos referíamos a que identifiquemos el organismo productor, ¿se acuerdan? Es decir, la documentación, ¿quién la ha generado? La institución que ha generado, en el caso que fuera una entidad pública, en el caso que fuera una empresa privada, también la razón social. Entonces, he visto que la identificación lo han hecho algunos identificando el tipo de documento. En identificación han puesto resolución o han considerado oficio. En clase estábamos hablando que la identificación debemos nosotros tener presente que se refiere a conocer el organismo productor. Inclusive decíamos que cuando vamos a valorar nosotros debemos conocer no solamente el nombre del organismo, sino el objeto, a qué se dedica, cuál es la razón de ser de esa institución, ¿verdad? Decíamos también que es necesario conocer, por ejemplo, cuándo se creó, porque cuando vamos a valorar series documentales es posible que valoremos documentos que tienen muchísimos años. Hay muchas instituciones que han sido creadas N años, pero aún no tienen un programa de control de documentos archivísticos, no tienen un PCDA. Y por lo tanto deben conocer desde cuándo esa institución empezó a generar sus documentos. Otro aspecto también mencionamos que era importante, si ha habido alguna evolución en la institución, si ha cambiado de repente su denominación, la razón social, o es posible que haya cambiado de objeto o ha ampliado el objeto también para el que fue creado. O de repente le quitaron algunas funciones. En algún momento pueden encontrar series y después ya no encuentran series documentales. O cambiaron los nombres de las unidades orgánicas, de las unidades de organización. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a identificar primero. Identifiquemos el nombre productor, de qué unidad se generó el documento. En el análisis vamos a interiorizar ya en el contenido del documento. Leeremos de qué fecha es el documento, de qué se trata el documento, un poco saber en qué contexto se generó, de qué nivel jerárquico es ese documento. Vamos a analizar si es de un nivel jerárquico alto o de un nivel jerárquico inferior. Cuando hagamos un análisis del contenido del documento, de las características del documento, del contexto del documento, del nivel donde se generó, pasaremos a asignarle la valoración y que les dije que solamente valoraran permanente y temporal, nada más. No. Entonces ahí he visto que algunos se han equivocado en la identificación, han identificado el tipo de documentos. En algunos casos no han diferenciado lo que es un memorándum. En serie documental, al memorándum le consignan el tipo documental, que es el memorándum. Al oficio le consideran como serie oficio. Entonces ahí debemos diferenciar, es un tipo documental, no siempre los tipos documentales serán series. En ese caso, bueno, una gran mayoría sí ha considerado que la serie es correspondencia, tanto del oficio como del memorándum, porque se les dio 4 documentos para que trabajaran, ¿no?
Hay un compañero que no he podido abrir su archivo, así que ya me comuniqué con él también. Algunos que no han identificado la totalidad de los documentos, no sé si les faltó tiempo y eso que lo han presentado mucho después del momento que terminamos nuestra clase, ¿no? Pero después de ello sí, he visto que están bastante bien, la gran mayoría. En la valoración he podido observar que obviamente no estamos, ahorita estamos casi, diría, pues en una cuarta parte del desarrollo del curso, ¿no? En la valoración, por ejemplo, del primer documento, que era una resolución ministerial del Ministerio de Economía, que nos hablaba de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, y varios han considerado que es un documento de valor temporal. No voy a cuestionarlo porque lo único que sí, de repente lo ideal cuando nosotros valoremos si es permanente o es temporal, hay que sustentarlo. ¿Por qué le das temporal o por qué le das permanente, no? En algún caso le han considerado temporal y sí han estado analizando el documento, he visto en detalle el trabajo de cada quien. Inclusive nos dice de que como es un reglamento de organización y funciones, está sujeto a modificaciones, a cambios. Y es verdad, sí está sujeto a cambios. Es posible que los reglamentos de organización y funciones cambian las estructuras orgánicas y por tanto van a cambiar la norma o la van a modificar. Sin embargo, tengamos presente que es una resolución ministerial del ministro, del despacho, del titular de la institución. Un nivel jerárquico que ya lo evaluaremos en criterios bastante alto. Y en otros casos he visto que han considerado, pues, obviamente las imágenes que se les ha presentado, pues, pudiéramos decir de que de repente pudieran ser copias. Y algunos dicen, como es una copia, pero solamente un documento lo ha considerado copia y el resto lo ha considerado original. Si era así, todos eran copias. ¿Qué más puedo mencionar? Algunos han identificado, han analizado y me parece que les ha faltado el tiempo para valorar los documentos. Cuando evalúen ustedes series documentales, evalúen serie por serie, cada una, individualmente, ¿no? Al margen de que puede ser de la misma unidad de organización, pero una serie difiere de la otra. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, si no pasamos al desarrollo de la clase. Sí, profesora, me gustaría hacer un comentario con respecto con respecto al análisis de la resolución ministerial. Ya. En realidad, mi análisis se basó principalmente en que yo al observar el documento vi un sello. Al abrir un poco más la imagen, me percaté que decía que era un sello de un fedatario. Entonces yo consideré por ese motivo de que era una copia. Daniel, gracias por su apreciación. Yo no había dicho nombres. No, gracias. En mi caso, de repente ha coincidido, pero estoy hablando de mi caso. No se preocupe. Yo interiorizo y no digo nombre de nadie. Así que para evitar de repente que a veces nos podamos sentir
que no debiéramos hacer comentarios de manera individualizada y por eso generalizo. Pero gracias Daniel, y vale su aclaración y su precisión. Claro, si ustedes están frente a una copia, obviamente es uno de los criterios que vamos a tener cuando valoremos documentos y que vamos a desarrollar. Vamos a privilegiar el documento original frente a una copia, ¿no? Así que no sé si hay algún otro comentario. Bien, entonces vamos a pasar al desarrollo de nuestra clase. ¿Se puede apreciar la diapositiva? Sí, profesora. Listo, entonces vamos a avanzar. En esta clase vamos a ver sobre la sistematización de categorías administrativas, un poco relacionándolos a las categorías archivísticas. Y vamos a desarrollar esta clase y yo sí les pido también que cualquier duda lo sigan consultando y participen lo que ustedes consideren que puede participar y estaremos en mejores condiciones, ¿ya? No sé por qué me pasa. A ver, voy a salir para nuevamente entrar porque me parece que algunas veces mi máquina sí funciona y otras veces como que tengo algunas dificultades. Daniel, dime. Sí, profesora. Estabas comentando algo, veía que tu mano, si no me equivoco, estaba levantada o querías algo. Es Edgar Villaseca, Daniel también se llama. Bueno, Daniel está saludándonos. Hace una pregunta, profesora. Dice, ¿una copia certificada se considera copia o original? Sí, recién la veo. Buenas noches, Daniel. Una copia certificada se considera copia u original. A ver, si estamos hablando de una copia certificada, es una copia certificada, como tal, que legalmente puede tener un valor tal cual que un original, porque la certificación la da un funcionario que le han dado esa responsabilidad de certificar un documento. Un documento certificado, una copia certificada es diferente, por ejemplo, que una copia fedateada. Hay ahí que realizar algunas diferencias, pero ambas serán copias. No es el original como tal. Profesora, disculpe. Ahora sí puedo hablar. Una consulta. En el caso en la entidad se disponga solamente, ¿no? En su momento se detuvo el original y con la original se sacó la copia certificada. En el caso solo se disponga actualmente de una copia certificada, no certificada que es idéntica a la original.
¿se consideraría de todas maneras como copia certificada o se tomaría como original, sabiendo que es el único documento que se mantiene, ¿no? Que el original ya no, por un motivo o no está? En caso no tengas el original, Ujú. en caso no Sí. tengas el original, si es una copia certificada, seguirá siendo una copia certificada. Ah, ya, profesora, perfecto. Muchas gracias. Tenía esa duda. Ya está. Listo. Diferenciemos que la copia certificada puede tener validez para trámites en diferentes instituciones, a nivel país o al extranjero. Las personas, los funcionarios que certifican copias, por ejemplo, están registrados en Relaciones Exteriores. La firma está registrada en Relaciones Exteriores, para que cuando se certifica un documento y de repente lo puedan llevar al extranjero de ser necesario, ellos verifiquen y vean de que ese documento sí tiene las firmas o está certificado por funcionario competente, por funcionario responsable, ¿no? Me he dejado entender. En cambio, una copia fedateada solamente tendrá validez o puede ser utilizada para trámites donde se ha dado fe, donde se ha fedateado esa copia. Si, por ejemplo, vamos siguiendo de repente como el ejemplo del Ministerio de Economía, si un funcionario fedatea una copia de un documento del Ministerio de Economía, ese acto de dar fe, de fedatear, servirá única y solamente para trámites que puedan darse en el Ministerio de Economía. No lo pueden utilizar para otra institución. ¿Ya? Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Tengo una pequeña duda. Profesora, si en el caso de que el documento original se extravió, se ha perdido y hay una copia, pero no está certificada, ¿se valora como copia o original? Y no está certificada y no tiene fe, es una copia. Si Solamente alguien una le pidiera, por ejemplo, ya, vamos a imaginarnos la resolución que les puse del Ministerio de Economía o la resolución de Produce, ¿no? Si se perdió el original, no tenemos el original y tenemos solamente esa copia, se conservará para fines de repente informativos, porque, por ejemplo, esa resolución que se les dejó en el trabajo de Produce fue suscrita por un ministro que ya actualmente no está en ejercicio de funciones. Ya cumplió su función, ya firmó un original y si se perdió, vamos a decir que de repente hubo negligencia o alguna irresponsabilidad de algún funcionario por no cuidar y controlar que toda la documentación se encuentre conforme y que se mantenga el original. Pero si se perdió el original y a alguien le llegó una copia dentro de la propia institución, cuando les transfieren la documentación al archivo central, verificarán pues de que ese documento está en copia, no está en original. Y seguramente que harán las observaciones. De esta resolución se encuentra una copia, que es una copia simple posiblemente. Y se mantendrá para fines informativos, que sí se generó esa copia, sí estuvo, pero el original no está. Si alguien les pediría una copia certificada de esa resolución que se perdió,
Les aseguro que ningún funcionario va a dar fe o va a decir es copia fiel del original, una copia de esa copia. No lo puede hacer porque dar fe, tanto el que fedatea como el que certifica, da fe que es una copia fiel de ese original. No. ¿Estamos? Sí, profesora, gracias. Ya está. ¿Algún comentario adicional? Seguimos. Sí, profesora, disculpe. A ver. Ya para cerrar, disculpe, sí. La copia legalizada también es copia. Se considera como copia. La copia legalizada es una copia legalizada. Ya. Que puede tener el valor legalizada notarialmente, ¿verdad? Sí. Ya. Es una copia legalizada. No es el original. Que para efectos legales tiene el valor del original, sí. Pero es una copia legalizada. ¿Me he dejado entender? Ya está. Profesora, disculpe, una consulta. Dime. Mire, como estaban comentando... consultas. Sí, como estaban comentando los compañeros, ¿no? Tenemos un documento que solamente copia y no está el original. Ya. Si lo necesitan, por ejemplo, una entidad externa, ¿no? Digamos, no sé, la Fiscalía, la Contraloría, la institución, obviamente, y le piden una copia certificada, definitivamente no va a poder emitirla porque no está el original, pero en ese caso, ¿qué responderíamos? ¿Solamente que no contamos con el original y por lo tanto no lo podemos certificar? Claro, le envían una copia simple y dice que no pueden enviarle una copia certificada porque no se ubica el original. Y no hay ningún problema con eso, entonces. Bueno, ya que investiguen qué pasó. Si quieren deslindar responsabilidades, pueden hacerlo a través de un proceso de investigación. Ok, profesora. Muchísimas gracias. Sí. Bien. A ver, yo ahora le voy a pedir a alguien su apoyo para que me ayude pasando el PPT, porque no puedo, no sé por qué. A veces sí y a veces no. ¿Quién lo va a hacer? Ahora lo proyecto, profesor. Daniel, gracias. Por favor, para poder proyectar necesito que usted ya deje de compartir, profesora. Perfecto. Ay, no sé qué pasó con esto. Ya está. Ya está, profesora. Listo. Bien, ahora sí continúa la siguiente. A ver, ya les decía que en este tema vamos a un poco conocer cómo nosotros podemos hacer un paralelo entre las categorías administrativas y que éstas están relacionadas obviamente con las unidades orgánicas u órganos o también unidades de organización, ¿no? Que conforman la estructura orgánica de cualquier institución. Una estructura orgánica viene a ser esquemáticamente cómo nosotros podemos conocer los niveles jerárquicos altos, cómo podemos conocer los niveles jerárquicos
inferiores, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel, dependiendo. Entonces nosotros vamos a asociar esas categorías administrativas a las categorías archivísticas. Entonces, los órganos o las unidades de organización las vamos a relacionar con lo que lo conocemos archivísticamente como una sección. Cuando identificamos el organismo productor, conocemos el nombre de la institución y está asociado al fondo documental. A ver, el organismo productor de la Municipalidad de Lima, como organismo productor, como institución, hablaremos que el fondo documental es de la Municipalidad de Lima. Si hablamos de la Universidad La Cantuta, ese es como se le conoce, ¿no? Enrique Guzmán y Valle, si no me equivoco. Entonces, el fondo documental será de la Universidad La Cantuta. El fondo. Si hablamos de la Dirección General del Hospital 2 de Mayo, el fondo documental será Hospital 2 de Mayo, la unidad administrativa será la Gerencia General y como en la estructura del fondo podemos hablar que será la sección de Gerencia General. Un poco vamos a asociar eso, pero vamos a conocer cómo están organizadas las instituciones, para que luego podamos tener los elementos necesarios que nos permitan ir valorando los niveles jerárquicos, donde se genera la información, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de consignarle los valores. Ahora sí continuamos, ¿ya? Ahí está una estructura orgánica de la Municipalidad de Lima, una imagen, y luego tenemos del Archivo General de la Nación, que se encuentra en el Pasaje Piura, en Camaná, 125. Aunque me parece que he tomado conocimiento que se han trasladado, si no me equivoco, a la Avenida Tacna con Nicolás de Piero, algo así, donde era el hotel, no me acuerdo, pero han cambiado administrativamente las oficinas, han sido trasladadas del AGN. Pero para la imagen que les he colocado acá, tenemos el fondo documental de la Municipalidad de Lima por la imagen y el fondo documental del Archivo General de la Nación. Ahora, el fondo documental del Archivo General de la Nación será la documentación que genera el Archivo General de la Nación, no lo que el Archivo General conserva como depositario, como responsable de custodiar, de organizar, de servir, de atender, de tener bajo su gran responsabilidad la custodia del acervo documentario de todas las instituciones que nuestro país ha generado desde la época de la colonia, ¿no? Ahí tenemos los archivos históricos. Entonces, cuando hablamos de una
estructura orgánica hablamos de una disposición sistemática de los órganos que integran la institución conforme a criterios de jerarquía, niveles jerárquicos, dependiendo cómo esté conformada la institución. De repente tenemos una institución que el primer nivel jerárquico pues es un directorio o un consejo directivo. Como un segundo nivel jerárquico podremos tener una gerencia general y ahí veremos pues cómo está jerárquicamente organizada la institución. Cuando hablamos con criterios de jerarquía, de especialización, claro, tendremos la gerencia de presupuesto o la dirección de presupuesto, que son ellos especialistas en justamente elaborar presupuestos, ver las partidas presupuestales, las modificaciones presupuestales, qué asignaciones le vamos a dar mayor cantidad o menor cantidad de dinero. Entonces, las estructuras orgánicas cumplen criterios de jerarquía, de especialización, de tal manera que nos permita conocer cuáles son los niveles de apoyo, los niveles de línea, los niveles de alta dirección, ¿no? Y cómo están relacionados, ¿no? Seguramente, si tenemos un nivel jerárquico de gerencia general, todos los niveles inferiores dependerán de gerencia general, las relaciones de dependencia. A eso nos referimos, ¿no? Si tienen alguna duda, nos lo preguntan, ¿ya? Continuamos. Entonces, la estructura organizativa de una empresa es la división, no solamente de cómo está estructurado jerárquicamente, sino dentro de esa estructura orgánica, las funciones que tiene cada uno de estas unidades de organización. Las funciones de presupuesto serán totalmente diferenciadas, por ejemplo, de las funciones de procuraduría o de las funciones de asesoría jurídica. Son funciones muy propias de cada unidad de organización. Las series documentales que encontraremos como resultado de funciones de la unidad de planeamiento serán totalmente diferentes a las series documentales que encontraremos en la unidad de organización de recursos humanos. Están totalmente diferenciadas. Cada unidad de organización cumple su rol y sus funciones. No pueden haber dos unidades de organización que tengan las mismas funciones. No se pueden repetir las unidades de organización. Y obviamente la estructura orgánica nos habla pues de líneas de autoridad y no solamente líneas de autoridad. El mayor nivel jerárquico tendrá autoridad hacia todos los niveles jerárquicos inferiores. El jefe máximo, el titular de una institución, que son los niveles de alta dirección, obviamente es el responsable del funcionamiento de cada uno de los organismos y por lo tanto tendrá control, tendrá autoridad, tendrá dominio en todos los niveles jerárquicos que conforman esa estructura. Entonces estamos viendo las líneas de autoridad. Las líneas de autoridad van de la parte superior hacia el inferior.
Y la línea de responsabilidad es a la inversa. Menor nivel jerárquico, menor responsabilidad. La línea de responsabilidad va del inferior al superior. Mayor nivel jerárquico tienes mayor responsabilidad. Por eso cuando se sanciona o hay procesos administrativos donde de repente estén involucrados pues, profesionales, técnicos, directivos, todos serán culpables, pero al jefe le sancionarán con mayor pena o con mayor sanción administrativa. De repente a un técnico le suspendo una semana, al especialista le suspendo 2 meses y al jefe lo destituyo, dependiendo, ¿no? La responsabilidad va de la parte inferior hacia arriba, mayor responsabilidad. En cambio, autoridad viene de arriba hacia los niveles inferiores, de arriba hacia abajo. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profesora, buenas noches. Sí. Entonces, ¿quiere decir de que si yo tengo menos cargo, voy a tener mucho más responsabilidades? No, menos cargo, menos responsabilidad. Ah, ya lo dije. Si tú eres una técnica, ya vas a tener una responsabilidad mínima frente a algún acto irregular que se haya presentado. Y obviamente porque es el jefe el que debe controlar, el que debe supervisar. El jefe no puede decir yo no fui. Y acá aprovecho para hacer un comentario. A veces nos dicen, mira, voy a delegar funciones. Ya soy ahorita la más de una institución y delego funciones en un inmediato inferior. El delegar funciones no implica delegar responsabilidades. Yo te delego funciones, sí, pero la responsabilidad la sigo asumiendo como funcionario. Así que, bueno, esto para que conozcamos cuando se generan los documentos, cuáles son los niveles jerárquicos altos, cuáles son las líneas de autoridad, cuáles son las líneas de responsabilidad de cada quien, ¿no? Y eso está establecido también en las estructuras orgánicas, ¿no? ¿Me he dejado entender? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Qué pasa? Sí, alguien quería comentar. No, profesora, como usted estaba explicando, sí hemos entendido y hemos respondido que sí. Perfecto. Sí se comprendió. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Cuando nos dice que la estructura orgánica nos permite ubicar las unidades administrativas en relación con las que le son asignadas a los subordinados. Subordinados entendiéndose que dependen de un inmediato superior, ¿no? En ese contexto, pongamos, ¿no? Y obviamente que se deben respetar siempre las líneas de autoridad. Y acá cuando hablamos de líneas de autoridad, hacer un comentario, ¿no? Los gerentes de una institución tienen los mismos niveles. Yo gerente voy a imaginarme ahorita, gerente de administración, estoy en el mismo nivel del gerente de planeamiento y presupuesto, ¿no? Seguramente que si me voy a dirigir al gerente de presupuesto, quien les habla como gerente de administración, le voy a enviar un memorándum, a niveles iguales, de misma jerarquía. Pero si tengo que dirigirme al gerente general,
tanto el gerente de administración como el gerente de presupuesto, que estamos en el mismo nivel. Si nos vamos a dirigir al gerente general, le enviaremos un informe. Y el gerente general, si se va a dirigir a nosotros, nos enviará un memorando, ¿no? Respetándonos, ¿verdad? Líneas de comunicación también, que en el, vamos a decir, durante mi experiencia laboral, a veces he encontrado que dentro de las propias instituciones se envían los memos a inmediatos superiores e inferiores. El memo es un mecanismo de comunicación, un medio de comunicación de manera indistinta a los niveles jerárquicos. Eso como un comentario, de repente no ha sido regulado bien cómo debe darse la comunicación interna y externa. En otros casos he encontrado que la comunicación interna dentro de la propia institución se envían oficios. Yo, gerente de administración, le envío un oficio al gerente de presupuesto. En otras instituciones he encontrado esas particularidades. Eso no es correcto. Hay que regular bien las líneas de autoridad, de responsabilidad, las formas como nos comunicamos. Uy, chicos, me he pasado, son las 8:21. Sí, tenemos receso, profesora. Sí, perdonen, miren. Sí, está bien, profesor. Me emocioné. Ya, entonces descansemos y regresamos, ¿sí? Sí, profesora. Está bien, profesora. Gracias. Gracias, profesora.
Ordóñez. Pablo López va al bar. Diego Jaimes. Miraba, Diego, una foto de News All Boys que publicaban en las redes, ¿no? Puede ser inicio de los 90, en donde estaba, pelo largo, vincha, ¿no? El negro Gamboa en ese equipo de News. Jugaba con Pochettino. Claro, Pochettino, ¿no? El que vino a dirigir a Melgar, se me va el Zamora. El negro Zamora, ¿no? Y hay que manifestar que Fernando Gamboa jugó contra Perú en la Copa América de Chile como titular. Ese día nos ganó Argentina como equipo alterno 3-1 y jugó Gamboa de central, jugó Diego Latorre. Jorge, habrá un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Aarón Torres, el exjugador de Deportivo Municipal y Sport Boys. Sí, el árbitro da la indicación, dice que no, que todavía no, para todo de nuevo. Ahora sí, señor, Boys va a mover la pelota, cuando él lo indique, lo indicó y en el relato queda Jorge Kiefer a través de Gol Perú. Gracias, Alberto. Arranca. Vamos a sumar aquí, queríamos llevarnos los 3 puntos, pero bueno, con un punto ahora tenemos que hacer lo nuestro de local y bueno, nos vamos contentos por ese resultado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en esta recta final del torneo de ADT? Bueno, desde el comienzo ha sido claro, ¿no? El equipo siempre se planteó poder llegar a un torneo internacional, estamos luchando por ello, pero vamos
Continuamos. Sí, profesora. Bien, ¿estamos o no estamos? Sí, profesora. Montenegro, ¿está? Aquí estoy, profesora. Buenas Muy noches. bien. Estoy haciendo un una prueba por a ver si están. Cabral, Presente, profesora. muy bien, ya. Focori, Profesora, buenas noches. ya está. Nada más, seguimos. Continuamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ahí tenemos una estructura orgánica, ¿no? Es un ejemplo. Ustedes, donde laboran, seguramente conocen sus estructuras orgánicas, ¿no? Y acá podemos ver la dirección regional, que tiene una oficina de asesoría, tiene una oficina de administración y planificación, pequeñita es esa institución, una dirección de minería, una dirección de energía, dirección de medio ambiente y ventanilla única. Acá, miren, las estructuras orgánicas de sus instituciones seguramente no van a encontrar como una unidad de organización lo que es archivo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una unidad orgánica que depende, por ejemplo, tenemos directamente de la dirección regional todas las unidades de organización, todas. Miren, acá la dirección regional tiene autoridad sobre la oficina de administración, la oficina de asesoría y las 4 unidades que vemos en la parte inferior. En la práctica 3, porque esto que dice ventanilla única y que está en líneas, cuando veamos una gráfica, eso significa que está en proyección, ¿no? Entonces, es una estructura orgánica pequeñita. Ustedes evalúen las estructuras orgánicas de sus instituciones. Conozcan bien las estructuras orgánicas de sus instituciones. Que seguramente los que trabajan en archivos de cada una de las instituciones deben estar bastante familiarizados con la forma, cómo está dividida o cómo está orgánicamente funcionando el organismo o la empresa donde está. Eso como ejemplo, ¿no? Continuamos ya. A ver, ¿qué nos dice que a través de la estructura orgánica nos permite, dice, integrar un conjunto ordenado y sistemático de autoridades y responsabilidades, los servidores, cada uno, ¿no? Entonces, si tienen una estructura orgánica, de hecho que van a saber que en cada uno de estos cuadraditos, que son las unidades de organización, vamos a tener un jefe. Cuando te dicen, ¿en qué área trabajas? ¿En qué unidad trabajas? Seguramente ustedes dicen en el archivo central, ¿verdad? O en un archivo de gestión. Trabajo en la gerencia de operaciones. Trabajo en la gerencia de asesoría jurídica. Trabajo en la dirección de recursos humanos. Trabajo en la unidad de tesorería. Miren,
Ustedes me han escuchado hablar de gerencia, me han escuchado hablar de dirección, me han escuchado hablar de unidad orgánica o en una área. Las estructuras orgánicas en algunas instituciones también les denominan oficinas. Trabajo en la oficina de planeamiento y presupuesto. Trabajo en la Dirección General de Administración. Es como se le conoce a cada unidad de organización. En la estructura orgánica también ya sabemos las funciones que tiene cada unidad de organización. La estructura orgánica también te permite conocer, ya les decía, los niveles de coordinación y comunicación. Entonces, acá una estructura orgánica, en resumen, indica la relación, la disposición, estratificación, niveles, jerarquía, división de trabajo, especialización y la forma como está ordenada toda la institución, toda la estructura orgánica de una institución. Ahí tenemos de manera esquematizada cómo funcionan nuestras instituciones. Y cada una de ellas generando sus propios documentos, que son los que ustedes van a valorar. Entonces debemos conocer muy bien los niveles jerárquicos, cómo están divididos cada uno de ellos, qué funciones tienen, ¿no? ¿Con quién coordina? Oye, la correspondencia de la gerencia de administración, la correspondencia interna, ¿con quién se da? Seguramente con las unidades que dependen de administración encontraremos los memos. Y seguramente vamos a encontrar los informes también de todo lo que las unidades inferiores reportan al superior, ¿no? Vamos a encontrar seguramente oficios. ¿En qué unidades de organización encontraremos oficios? En los niveles jerárquicos altos. Oficios no vamos a encontrar, por ejemplo, en la unidad de servicios generales, por decirles. Porque la función de servicios generales no está y no tienen facultades seguramente para que se dirija a otra institución a nivel externo, para que tenga un oficio, tenga una carta. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora. A ver. Turpo. Tatiana. Presente, profesora. ¿Qué me puedes decir de una estructura orgánica? ¿Qué refleja una estructura orgánica? La jerarquía. Ya. ¿Qué más? La organización de la entidad. La organización de la entidad. Cayusani. Profesora. Cayusani, lo mismo. ¿Qué entendió usted de lo que hemos hablado hasta acá de una estructura orgánica? Ya, bueno, como mencionó mi compañera, tiene una jerarquía y todo está estructurado, ¿no? Bajo unas divisiones que tienen sus funciones.
Gracias. Arriola. Profesora, buenas noches. Daniela, lo mismo. Ok, la estructura orgánica es, como dice su nombre, estructura, trata de jerarquía, tiene que está ordenado por jerarquía. Está desde lo más básico hasta lo más especializado. Sirve para que todo tenga un orden, no esté todo mezclado ni todo desordenado, para que tenga un orden en sí, entre lo que viene a ser, acá tengo un orden entre las autoridades y servidores de la institución. Bien, Daniela, gracias. Entonces tengamos presente que la estructura orgánica que nos permite conocer cómo está propiamente estructurada la institución, los niveles jerárquicos, la autoridad y la responsabilidad que tienen, las líneas de comunicación, de coordinación, cómo está distribuida las funciones de manera especializada por cada unidad de organización, ¿no? Las diferencias que existen, si hay relación de dependencia o de autoridad entre ellas mismas. Nos permite conocer realmente cuál es el funcionamiento de una institución. Una estructura orgánica, ustedes ven que normalmente a veces le conoce, oye, ¿cuál es el muñeco de tu institución? Dice, la cabeza, los brazos, las extremidades, que son los órganos de apoyo. Luego las líneas de autoridad y responsabilidad que van de autoridad del superior al inferior y de responsabilidad del inferior al superior, ¿no? Lo contrario. En esencia es ello, y ustedes deben conocerlo porque van a través de esta estructura orgánica van a diferenciar de dónde van ustedes en relación a las funciones, tener las series y esas series van a valorarlas. Avanzamos, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de la jerarquía. Hemos dicho que las estructuras orgánicas nos dan a conocer la jerarquía, los niveles jerárquicos, ¿no? Y cuando hablamos de acá de jerarquía, como una reflexión, ahí tenemos las personas que están ubicadas dentro de cada unidad de organización, ¿no? ¿Quién dirige a quién? ¿Quién dirige y quiénes son los dirigidos? Y cuando nos habla, miren acá lo que hablamos, que el valor de una jerarquía bien definida reduce la confusión respecto de quiénes dan las órdenes y quién obedece. ¿Quién es el responsable de dirigir? No. Va a disponer, va a ordenar. ¿Y mediante qué documentos ordena o dispone? Si es el gerente general o es el titular de un acto administrativo. Dependiendo de cuáles sean las funciones. De repente una resolución, pues como hemos visto, es un acto dispositivo. Dispone que se cumpla. Si ustedes han visto en las resoluciones, en la parte final, ¿qué dice?
regístrese, comuníquese y cúmplase, que se ejecute. Y en la parte también del el contenido de una resolución donde están los considerandos, donde se fundamentan las razones por qué se va a disponer, tenemos en ese propio documento también quién debe cumplir la función, quién debe obedecer, ¿no? Entonces, tenemos ahí niveles jerárquicos y obviamente la jerarquía, los gerentes tienen un nivel, los sugerentes tienen otro nivel, los coordinadores tienen otro nivel. Entonces, se van asignando de acuerdo a los niveles las funciones y también las responsabilidades. ¿Cómo están divididas las estructuras orgánicas? Unas tendrán más niveles que otras. Una puede tener pues un directorio. Otras instituciones no tienen directorio. Tienen un gerente general y luego van descendiendo. Las gerencias, las sugerencias, las áreas. En otras instituciones tienen la dirección general, como si fuera el gerente general. Después las direcciones, subdirecciones. Niveles jerárquicos. Acá no creo que sea necesario mayor explicación, porque la forma como están jerarquizadas las instituciones van a diferir una de otras, inclusive la denominación de las unidades de organización. Y justo en mañana yo les voy a dejar ya un trabajo grupal para que lo expongan, debe ser, si no me equivoco, en octubre, la primera semana de octubre, si no me equivoco. O sea, estamos, ya estamos casi con el tiempo. Mañana les indico el trabajo que tienen que realizar. Y ahí ustedes van a seguramente ya empezar a diferenciar las series que genera un directorio, las series que genera una gerencia general, las series que genera de repente una unidad de organización de tercer nivel o cuarto nivel. Bien, continuamos. Profesora, una pregunta. Sí. Con respecto a esto de los nombres, las denominaciones que se les da a las unidades de organización. Uh-huh. ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo, de llamarle oficina y llamarle dirección y llamarle coordinación, etcétera? Sí, la denominación de cada una tiene su razón de ser. Las oficinas generalmente en la institución pública se les conoce como los órganos de apoyo, ¿no? Las direcciones tienen esa denominación a los órganos de línea. Coordinadores son de nivel jerárquico mucho más inferior, ¿no? Podemos tener una dirección, subdirección y coordinadores, ¿no? Todos los órganos de apoyo generalmente se les conoce como oficinas. Y los órganos de línea como direcciones, en el caso de, por ejemplo, gobierno central. En el caso de gobiernos regionales no se les conoce como direcciones, sino como gerencias. Las instituciones que tienen
la oficina de presupuesto, la oficina de personal. En algunos casos se les conoce como oficinas generales y luego las oficinas que dependen de las generales ya no tienen la denominación como oficina general. Y a ver, si de repente mañana puedo, o si alguien de ustedes también puede traer estructuras orgánicas y lo vamos evaluando, cómo son las diferentes formas de organizarse dentro de las propias instituciones del Estado. En gobiernos locales van a encontrar también gerencias, no se denominan direcciones. En los hospitales sí se denominan direcciones. La denominación varía y cada una tiene su propio significado, su propia razón de ser. Una gerencia general, mayor nivel jerárquico. No. Una dirección general, mayor nivel jerárquico. Un coordinador, menor nivel jerárquico. Tercero o cuarto nivel. Profesora, entonces partiendo de la denominación, también podría darnos pistas sobre la valoración del documento que se ha generado. Claro. Sí, imagínate, ¿no? Si te doy un documento que es del directorio. Directorio de acuerdo a la empresa, cómo está constituida, cómo está formada. El directorio es el órgano máximo, si es que una institución tiene directorio. De ellos dependen todas las decisiones que se tomen en relación al funcionamiento de la empresa. Que va a ser diferente que te diga, mira, el directorio de Sedapal, a que te diga el equipo de servicios generales de Sedapal. Ya vamos a conocer cómo es la estructura orgánica, cuáles son los niveles jerárquicos altos, los niveles directivos, cuáles son los niveles de apoyo, cuáles son los niveles de asesoría, cuáles son los niveles de línea. Eso debemos conocer. ¿Sí? Ok, profesora, gracias. Ya está. Continuamos. Niveles jerárquicos, ahí tienes. Justo lo que estábamos comentando. Un nivel directivo, nivel ejecutivo, niveles de asesor, niveles de apoyo, niveles operativos, coordinadores, puestos operativos. Como niveles jerárquicos. De repente, nivel jerárquico alto, el director general y los directores ejecutivos. Miren lo que nos dice acá, que representan la parte superior de la gestión. El director general, pues, es lo máximo, dependiendo si es una institución que jerárquicamente ahí está como primera unidad de organización en su estructura orgánica. Tendrá la responsabilidad de conducir. El éxito o el fracaso seguramente de una institución dependerá del director general. Cuán bueno, cuán estratega es para el éxito de la institución. Y miren que en los documentos se refleja todo. ¿Qué pasaría si un director pues no conduce bien una institución y de pronto, terminado el ejercicio fiscal, cuando se presentan los balances,
arrojan pérdida. Es el fracaso. Una pésima gerencia. Un fracaso, ¿verdad? Oye, ¿en qué año fue esto? En tal año. ¿Quién estuvo de funcionario tal persona? ¡Ah! ¡Qué pena! A través de los documentos podemos conocer cuán exitoso fue, o de lo contrario, qué mala fue una gestión. ¿Quién encabezó? ¿Quién lideró? El que firma los documentos. ¿Quiénes lo acompañaron? El que firma los documentos. Y a través de los documentos conocemos. Cuando control interno, OSI, realiza las acciones de control, ahí vemos todos los problemas que se encontraron, ¿no? Las recomendaciones que dan para que se corrijan. Y si hay responsabilidades, van a recomendar que se instauren procesos administrativos. Y si vemos los informes de control interno, vamos a conocer qué funcionarios están implicados en determinadas acciones, ¿no? Y se conoce a veces que algunos gobiernos son malitos. Ministerios son malitos. Alcaldes son malitos. Gobiernos regionales son malitos, ¿no? Y eso se refleja en los documentos, en la información que ustedes van a valorar. Ahora, no porque sean malas las gestiones, vamos a valorar los documentos como temporales y los vamos a decir que podemos proponer una eliminación. Eso no es así. Más allá de lo exitoso o lo catastrófico que pueda ser y que están reflejados en los documentos, deberemos conservarlos si es que así son, si así amerita que sean de valor permanente. Luego tenemos acá, en el caso de los asesores. Asesores podemos tener en diferentes niveles jerárquicos. Podemos tener asesores en el primer nivel jerárquico. Ustedes, por ejemplo, si tienen oportunidad de ver una estructura orgánica o un reglamento de organización o funciones, y si pedimos cómo está distribuido el personal en una institución. En un ministerio van a encontrar asesores del ministro. Después del ministro vienen los viceministros, asesores de viceministros. Después de ellos viene Secretaría General, asesores de Secretaría General, asesores de Gerencia General o de Director General. Los asesores están de manera transversal en muchas unidades de organización. De repente también en los propios órganos de línea podemos encontrar también asesores. ¿Y qué hacen los asesores? También generan documentos en algunos casos. En otros casos no generan documentos. Los asesores participan en reuniones que tienen las autoridades. Y por tanto, cuando participan en las reuniones, opinan, recomiendan, sugieren. El asesor, por ejemplo, es una persona que ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces, a veces los funcionarios decimos, yo prefiero ser asesor, porque no asumes responsabilidades como tal. Tú asesoras, ya la decisión la toma el funcionario,
que tiene que firmar documentos, que suscribe documentos. No. Tenemos gerentes de área, jefes, supervisores. En este caso, por ejemplo, de estos niveles jerárquicos, podemos evidenciar que es de una empresa privada. En una institución pública no tenemos vendedores. Supervisores sí tenemos, ¿no? ¿Cómo está organizada cada una de las instituciones? Estará reflejado en la estructura orgánica y dentro de las estructuras orgánicas cada quien con los niveles jerárquicos y con sus propias funciones. Justo lo que decía su compañero, que a nivel de jerarquía podemos conocer la valía de la documentación. Claro que sí. En tanto, la documentación es generada por mayores niveles jerárquicos, por los altos niveles jerárquicos, mayor será el valor que le vamos a asignar. Por ejemplo, es uno de los criterios archivísticos cuando se valora y que lo veremos más adelante. Menor nivel jerárquico, menor valor de los documentos. Uno de los criterios, y sí, es una apreciación válida la que ha formulado su compañero. Y para ello, obviamente, debemos conocer, por eso les decía, debemos conocer bien los niveles jerárquicos cuando vamos a valorar documentos. Esta serie, ¿de dónde se genera? ¿De qué nivel jerárquico proviene? Ya, vamos a identificar seguramente primero el organismo productor, el nivel jerárquico de dónde proviene. Muy por encima, somos... Ya está. Hemos hecho una identificación. Esta serie, ¿desde qué año tendremos en la institución? De repente de hace 40 años o 50 años o desde hace 5 o 15 años. Eso nos lo va a dar cuando tengamos nosotros ya la información que hemos identificado de cuándo se creó, cuándo empezó a funcionar la institución. Entonces, hemos identificado, pero vamos a analizar ya el contenido, de qué se trata el documento. ¿Es de un nivel jerárquico alto? Sí, pero ¿qué es? Una comunicación, una circular, una correspondencia interna. Conoceremos el contenido del documento. Chicos, los dejo ahí porque ya me van a decir que termine. ¿Verdad? Sí, profesora. Daniel, sí, ya lo sabía. Gracias, gracias. Nos quedamos acá y mañana nos volvemos a encontrar. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, profesora. Buenas noches, profesora. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias. Chao, chao.